En 1212 se produjo en Europa un suceso realmente escalofriante. Miles de niños que trataron de cruzar el mar para conquistar Jerusalén. Una historia trágica llena de leyenda que no ha de ser olvidada. Yo soy Antonio Hidalgo, historiador, y vengo a recordarla. Nos situamos en la época de las cruzadas, concretamente en el siglo XIII. Las cruzadas eran las guerras entre cristianos y musulmanes para la recuperación de Tierra Santa. La más famosa fue la primera, que acabó con la conquista cristiana de Jerusalén. Tenéis en mi canal un vídeo sobre la primera cruzada para comprender mejor este fenómeno, pero, en grosso modo, eran luchas promovidas por el papado donde se quería recuperar una tierra que, según el cristianismo, les pertenecía a ellos. Era la oportunidad para que los guerreros, llamados cruzados, expiaran sus pecados y consiguieran una mejor vida. En 1099, al final de la primera cruzada, los cristianos conquistaron Jerusalén y formaron un auténtico reino latino. Sin embargo, en 1187, el sultán Saladino había recuperado Jerusalén, lo que había iniciado la tercera cruzada, que acabaría en 1192 con un acuerdo entre Saladino y Ricardo Corazón de León, pero sin la conquista del Santo Sepulcro. En 1199 se iniciaría la cuarta cruzada, con el objetivo de nuevo de conquistar la Tierra Santa, pero variaría su rumbo y acabaría conquistando y saqueando Constantinopla. Esto haría que en 1217 se iniciara otra nueva cruzada para tomar Jerusalén. Pero entre la cuarta y la quinta, concretamente en 1212, se encuentra la Cruzada de los Niños, o también llamada la Cruzada Infantil. Esta historia, que mezcla mito y realidad, es un relato increíble con el que la Iglesia trató de purificar las cruzadas, mientras otros lo han visto como una auténtica historia de terror. Esta cruzada fue un intento de conquistar Jerusalén sin derramar sangre. Para ello, la Iglesia pensó que, si un gran número de niños viajaban a la Tierra Santa, su pureza haría que los musulmanes allá sentados le cedieran de nuevo la ciudad. Era un intento de recuperar las cosas de forma pacífica. Querían recuperar Jerusalén, toda Tierra Santa, sin tener que combatir, y para ello utilizar a los niños como entes puros, por los cuales, bajo su teoría, los musulmanes no tendrían otra opción que dejarles la ciudad a ellos. Empieza así una historia de leyenda, según la cual Jesucristo visitó a un niño y le hizo enviar unas cartas al rey de Francia, donde Cristo pedía al rey francés que comenzara una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. El rey, sin embargo, cuando vio una carta escrita por un niño, la tomó como si fuera una broma. Por ello, según la leyenda, el mismo Jesucristo encomendó al niño empezar la cruzada, ya que la bondad y la pureza de los niños es lo que haría reconquistar Jerusalén. Es una imagen que tenéis que entender como algo totalmente angelical, que si bien hoy en día parece irreal, parece de fantasía, en ese momento se podía creer perfectamente. Se creía que los niños tenían una pureza a la que jamás podían alcanzar los adultos, y por lo tanto, si con las armas no se había podido conquistar lo que se considera como la casa de Jesús, Jerusalén, la única manera posible era hacerlo a través de la bondad de los niños, que según ellos era la forma de conquistar, derrotar a unos musulmanes totalmente demonizados. Según continúa con esta leyenda, los niños no tendrían que tener miedo del agua, ya que una vez llegasen al mar, las aguas se abrirían como hicieron con Moisés. Al mismo tiempo, en Alemania, un niño aseguró que Jesucristo le había dicho lo mismo, por lo que reclutó a niños alemanes para que se unieran a la cruzada. Así fue como entre 20.000 y 30.000 niños llegaron a formar una auténtica cruzada. Se dirigieron hacia Niza, al sur de Francia, donde a través del mar llegarían a Jerusalén. En su camino arrasarían con la comida de las ciudades y los pueblos que cruzaron. Tenéis que imaginar la escena de 20.000, 30.000 niños dirigidos tan solo por unos pocos adultos, en su mayoría miembros de la iglesia, que serían los que dirigirían un poco esta cruzada. Pero claro, imaginad tantos niños llegando a una ciudad necesitados de hambre y la ciudad obligada por hacer una cruzada, obligadas a cederle tanto alojamiento como comida a estos destinatarios, a estos viajeros. Tenéis que imaginar el caos absoluto lo que podía suponer para estas ciudades. Sin embargo, durante el camino, como podéis suponer, la mitad de los niños acabarían desertando, mientras que la prácticamente otra mitad moriría ya fuera de hambre o de enfermedades. Finalmente, según la leyenda, 2.000 niños y 200 adultos llegaron a Niza. Allí estuvieron 2 semanas rezando para que se abrieran las aguas, pero no consiguieron nada. Tras ese tiempo, dice también la leyenda, 2 mercaderes le ofrecieron 7 barcos para llegar a Tierra Santa. 2 barcos se hundirían en Cerdeña. Los otros 5 consiguieron llegar a Alejandría, en Egipto. Pero lo que no sabían los niños es que los 2 mercaderes los habían llevado allí para venderlos como esclavos. Es así como acabaría la cruzada. Es una leyenda cristiana
que trata de reivindicar el poder, la inocencia de los niños y cómo la maldad humana de los propios cristianos hace fracasar este intento de cruzada. Es decir, en ningún momento se estipula que los niños llegaron a Jerusalén que fueron derrotados por los musulmanes, pues sería un relato que iría en contra de esta supuesta victoria cristiana, sino que se acecha a los propios mercaderes como los que, y la propia codicia, avaricia humana, la que hace que esta cruzada no triunfe. Es una leyenda que es interesante, sin embargo, no hay que quedarse solamente con la leyenda, sino que también alrededor de este texto hay una versión más moderna derivada de la leyenda, la cual asegura que hubo dos distintas cruzadas que nacieron en el mismo año, en 1212, tanto en Alemania como con Francia. Esta versión está más refutada por historiadores, es decir, esta cruzada de los niños, por mucha leyenda que tenga, se sabe que existió, y sin embargo, pues como es una historia que tiene tanto mito, tanta leyenda, se han ido haciendo varias versiones a lo largo de la historia. En la primera versión, Nicolás, un pastor de Alemania, condujo a un grupo desde los Alpes hasta Italia, llegando 7000 hombres a Génova. Allí, como también se cuenta la leyenda, esperaron a que las aguas se abrieran, no se abrieron, obviamente, y esto hizo que muchos volvieran a casa, otros a Roma, y que otros que se quedaron allí acabaran siendo vendidos como esclavos. Es una versión bastante similar a la ya vista, solo que aquí importa mucho la figura de Nicolás, el pastor alemán, que es el que conduce a los niños. En la segunda versión, Esteban de Cloyes, un pastor francés, consiguió traer a 30.000 personas, llegando a Saint-Denis, donde obraría milagros. Sin embargo, allí Felipe II Augusto de Francia y la Universidad de París lo obligarían a volver y desmembrar la cruzada. Estas versiones modernas, como podéis ver, son menos épicas, son menos leyendas, no llegan hasta Alejandría, como cuentan la leyenda, pero sin embargo reúnen una característica principal de este movimiento, y es la tragedia. Al final, son muchos niños en ese momento de la historia. Las familias eran mucho más numerosas, muchos niños tenían que marcharse a la cruzada, buscarse la vida, y esto hacía que la mortalidad infantil, la mortalidad juvenil fuera muchísimo mayor. Así que tenéis que imaginar este movimiento como realmente una catástrofe para los niños. Muchos niños, no solo me refiero a niños de 6 o 7 años, también jóvenes de 14, 15, 16, 17, incluso 18 años, cómo buscaron este movimiento como una oportunidad de ser gente milagrosa, de buscarse una mejor vida, y lo que encontraron fueron la desgracia, el tener que volver a su casa con el fracaso, el tener que vivir como esclavo, o lo peor que le podía pasar a una persona, que era, por supuesto, morir. En los últimos años ha habido otra nueva teoría, que es la siguiente, y es que nos dicen los historiadores que existían varios grupos de vagabundos que aparecieron en la Europa de 1200. Eran campesinos pobres que se vieron obligados a vender las tierras que tenían. En el campo, las innovaciones redujeron el número de campesinos necesarios, lo que lo obligaría a emigrar buscando una nueva vida. Estos campesinos que se vieron sin tierra, sin posibilidad de trabajar, fueron llamados pueri, que en latín significa niño. Estos campesinos hicieron una protesta religiosa asociada al viaje bíblico de Jesús, es decir, a través de un radicalismo cristiano muy exuberante, pero sin ser una guerra santa. ¿Por qué? Porque en ningún momento querían reconquistar Jerusalén. Ellos solamente querían pan y trabajo, no querían Jerusalén, por lo cual el factor de guerra santa, que sí está muy presente en la cruzada de los niños, según esta versión moderna no sea tan importante. Este viaje bíblico consistía en viajar de ciudad en ciudad, rezando plegarias y pidiendo limosnas. Los historiadores afirman que los cronistas confundieron el término de pueri y asumieron que estos movimientos eran una cruzada que querían imitar la obra de Pedro el Ermitaño, que para quien no lo sepa, fue un ermitaño, como bien dice su nombre, que en el siglo XI lideró una cruzada popular hasta Jerusalén, que obviamente fracasó ya que no tenía ningún poder militar. Es por ello que, por tomar una palabra en el sentido literal, nacería una supuesta nueva cruzada en las crónicas francesas y alemanas. Sea como fuere, no deja de ser una interesante historia que ha inspirado muchos relatos, como el del flautista de Amélie, y que hace de las cruzadas un fenómeno tan variado e interesante. Dicho todo esto, me gustaría conocer vuestra opinión. Me gustaría saber si realmente pensáis que esto ocurrió, si hubo un movimiento de cruzada de niños, o si realmente fue una confusión entre cronistas, entre historiadores de la época, que confundieron el concepto de pueri, es decir, de niño en latín, con estos campesinos que hicieron una protesta con el fin de reivindicarse y poder conseguir pan y trabajo. Ya os digo, las leyendas, si bien es cierto que no hay que tomar la pie de la letra, siempre tienen una base, siempre tienen algo en lo que se basa, no se inventa desde cero, y yo personalmente me inclino por una versión intermedia. Es cierto que creo que no creo que hubiera una cruzada de niños tal como se cuenta, pero sí creo que en esta revuelta, en estos movimientos,
participaron niños simplemente por el hecho de que los cronistas reflejaron continuamente unas cifras muertas de niños. Aún así, yo soy más partidario de la última teoría, pese a que aparentemente sea la más aburrida. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho. Es una historia muy curiosa dentro del mundo de las cruzadas. Y si os ha gustado, pues os invito, es algo que se agradece mucho, a una suscripción, es lo que más me puede ayudar. Así como si os ha gustado, pues dejar vuestro like y sobre todo un comentario que obviamente estaré aquí para responder. Si queréis más vídeos de las cruzadas o de lo que sea, simplemente decírmelo, hacerme peticiones, acepto cualquier tipo de sugerencia y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.